patologías bastante frecuentes. Son bastante frecuentes. La urticaria y el angioedema en realidad son patologías que tienen un mismo origen fisiopatogénico. La diferencia especialmente radica en la clínica, en la presentación clínica y también un poco en la fisiopatogenia, pero la variación es mínima, nula prácticamente. Ambas son enfermedades reactivas, es decir, que son secundarias. Usualmente son cuadros agudos que suelen remitir. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que tienen cuadros crónicos de larga data, muy difíciles de controlar inclusive con el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos enfermedades reactivas, o esta, en primer lugar, la urticaria, está relacionada mucho con la liberación de sustancias vasoactivas. Hay producción importante de histamina, de inmunoglobulina E. Los linfocitos TH2 participan en esta respuesta inflamatoria. Hay muchas citoquinas proinflamatorias que van a estimular la aparición o el aumento de algunos linfocitos leucocitos, especialmente los eosinófilos. También va a haber producción de muchos macrófagos. Todo esto va a generar la lesión elemental típica. La lesión elemental típica de la urticaria es la roncha, no se olviden. La roncha. Esta roncha es una elevada de consistencia sólida, pura, que suele tener el centro pálido, esto en relación al intenso edema que se presenta en el centro de la lesión, y un halo que puede ser rosado, o al revés, a veces es una lesión rosada, una roncha rosada, y un halo pálido, blanquecino. Existen varias formas de urticaria, más bien no varias formas, sino más bien varios agentes desencadenantes. Sin embargo, se ha relacionado mucho a la urticaria con procesos infecciosos, especialmente en niños. Muy frecuente encontrar infecciones previamente a la aparición de las lesiones, ¿no? Las infecciones virales, las infecciones bacterianas, las infecciones parasitarias están muy relacionadas a la activación de la urticaria. Y posteriormente, una vez que la enfermedad se ha activado, vamos a tener muchos factores exacerbantes que van a exacerbar la enfermedad, especialmente alimentos. Varios alimentos son exacerbantes del cuadro urticariforme. Si estas ronchas, una cosa muy importante que debe recordar, jóvenes, es que la roncha es fugaz. ¿Qué quiere decir esto? Que esta lesión que hemos descrito, que puede ser rosada o pálida, suele desaparecer prontamente. Lo frecuente es que esta roncha desaparezca entre las 2 a 6 horas luego de haber aparecido.
Excepcionalmente, raramente una roncha puede durar más de 24 horas. No se olviden, esa es una característica muy importante de esta enfermedad. El paciente cuando les consulte va a hacer referencia a estas lesiones ronchoides, tipo roncha, pero que suelen desaparecer. Muchas veces el paciente viene a la consulta y no es posible evidenciar ninguna lesión, ¿ya? Entonces, tengan presente eso, la naturaleza de estas ronchas. Son fugaces, desaparecen, usualmente entre las 2 a 6 horas, pero la bibliografía refiere que estas lesiones pueden durar hasta 24, algunos manifiestan 48 horas, pero realmente este es excepcional. Yo pienso que deberían de retirar ese concepto ya de los libros. Las ronchas suelen durar 2 a 6 horas máximo, ¿ya? Estas ronchas son pruriginosas, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pueden tener diversos diámetros, muchas veces puede haber una condición que se llama dermografismo, consiste en el marcaje de la roncha o la aparición de una nueva roncha en una zona de rascado. Eso se llama dermografismo. ¿Ya? No se olviden que esta enfermedad, esta urticaria, puede tener un curso agudo y un curso crónico también. Se dice agudo cuando las ronchas entre episodios de aparición y desaparición, duran máximo 6 semanas. No quiere decir que la roncha dure 6 semanas. Una roncha no. Les he dicho que una roncha dura de 2 a 6 horas. Pero estas pueden aparecer, desaparecer, aparecer, desaparecer. Entonces estos ciclos pueden tener una duración hasta de 6 semanas y en este caso hacemos referencia a lo que se conoce como urticaria aguda. Y cuando duran más de 6 semanas estos episodios cíclicos de aparición y de desaparición de ronchas, estamos hablando de una urticaria crónica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia con angioedema? Con el angioedema. El angioedema puede presentarse conjuntamente con una urticaria, es decir, ronchas diseminadas, como les he explicado, de diferentes tamaños, de diferente duración, de diferente tipo, de diferente localización. Pero además, en el angioedema vamos a encontrar, como su nombre lo dice, edema, hinchazón en labios, en párpados y en palmas y plantas. Esa es la característica del angioedema. Este aumento de volumen en los labios, en los párpados, en las palmas y plantas es la traducción clínica de un edema que se va a presentar hasta la hipodermis. Es un edema mayor, un edema más intenso. Inclusive el edema puede afectar estructuras de la vía aérea, ¿no? En el angioedema inclusive puede haber dificultad respiratoria. ¿Okay? Entonces, a ver, compañeros, ¿quiénes exponen? Doctor, empieza por mí que soy Supo Roca Renzo Adolfo, doctor. Luego. También es Castillo, doctor, y Laurel Pedazo. A ver, Renzo, vamos a ver. Haz un detalle mayor de lo que hemos hablado. Ya, listo. Buenas tardes, doctor, compañeros. Vamos a tocar lo que es el tema de urticaria y angioedema, ¿no? Primero, una breve introducción, ¿no? Tener claro que urticaria va a ser una alteración de la piel, ¿no? Acá cuya lesión característica va a ser lo que es el labón, ¿no? Y en cambio, en el angioedema, o también con sus otros nombres, ¿no? Como se le conoce como urticaria gigante o enfermedad de Quinkle, vamos a ver que va a ser una afectación edematosa, ¿no? De las capas más profundas de la piel, o inclusive mucosas, ¿no? Ambas van a ser lo que son reacciones vasculares de la piel, ¿no? Y se van a caracterizar por ronchas evanescentes. Esto generalmente es de variado tamaño y una vida corta, ¿no? Eritematosas y pruriginosas. Acá vamos a ver más adelante que la pruriginosa solo va a estar presente en urticaria, ¿no? Y generalmente ambas ocasionalmente pueden progresar a lo que es una anafilaxis, ¿no?
Acá resaltar que la urticaria va a tener a menudo ese rasgo, ¿no? En las reacciones que son anafilácticas o anafilactoides, ¿no? Bueno, pasemos a lo que es la fisiopatología. Ya. Acá resaltar primeramente que en la dermis vamos a tener a lo que es mastocitos, ¿no? A los mastocitos. Entonces, el más importante efector celular ya sea de la urticaria y el angioedema, va a ser el mastocito cutáneo y los basófilos, ¿no? Porque estos van a ser liberadores de mediadores que van a causar lo que es el prurito, ¿no? Estos mediadores tenemos a la histamina, ¿no? Junto con otras sustancias que van a ser vasodilatadoras. Y vamos a ver que estas células se van a encontrar también en estratos más profundos de la dermis, ¿no? Y ya vamos a ver que cuando se van a alterar, van a formar parte de lo que es la fisiopatología, ¿no? Del angioedema. Ahí también la diferencia, ¿no? Que uno es más profundo. Bueno, acá los mastocitos, vamos a ver que se van a encontrar en la piel, ¿no? Y estos contienen lo que es una proteasa, ¿no? Esta es una proteasa del tipo triptasa. Acá vamos a verlo. Una proteasa del tipo triptasa y quimasa, ¿no? Estos van a tener una gran afinidad por lo que es la inmunoglobulina E, ¿no? Y esto que les va a permitir, ¿no? Tener una gran capacidad para participar en lo que son las reacciones alérgicas. Aquí los mastocitos en su interior van a poseer lo que son gránulos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Estos gránulos van a contener esos mediadores vasoactivos, ¿no? Y estos mediadores vasoactivos van a tener como órgano blanco a lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? En especial a las paredes de los vasos sanguíneos. Y estos gránulos van a ser liberados para que las sustancias activas vayan a actuar, ¿no? A nivel de la pared, de las paredes de los vasos, ¿no? ¿Y cuándo se va a producir esta liberación de gránulos? Cuando la inmunoglobulina E se va a unir a lo que es al receptor de la inmunoglobulina E, ¿no? Esto se encuentra sobre la superficie del mastocito, como podemos ver en la imagen, y esto va a formar un complejo, lo que va a generar esta desgranulación, ¿no? Que es importante para iniciar todo el proceso, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Para que se forme lo que es la urticaria. Además aparte de este mecanismo de desgranulación, va a existir otros estímulos, ¿no? Ya sean tanto inmunológicos e inmunológicos, donde vamos a ver que los inmunológicos se van a producir tanto la unión a los receptores para la inmunoglobulina E, ¿no? También la participación de anticuerpos antirreceptores específicos, ¿no? Bueno, de alta afinidad para la inmunoglobulina E. Y dentro de los no inmunológicos vamos a tener a los opioides, por ejemplo, también a la anafilotoxina C5A y también a los factores de célula madre y también mencionar acá el neuropéptido o la sustancia P, ¿no? Estos importantes para que se produzca lo que es la desgranulación, ¿no? Acá resaltar que el mediador más importante va a ser la histamina, ¿no? Sobre todo. También también resaltar al factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 8, ¿no? Junto con la histamina, ¿estos qué hacen? ¿No? Van a regular esta expresión de moléculas que se adhieren, ¿no? A las células endoteliales, ¿no? Y ¿qué produce esto, no? Que estimulan lo que es la migración de estas células inflamatorias desde la sangre hasta la roncha, ¿no? Entonces, y acá también la importancia de la interleuquina 4, ¿no? Que va a promover una producción de la inmunoglobulina E. Y esto va a generar una retroalimentación positiva, ¿no? Bueno, entonces, en este entender, ¿no? La urticaria va a ser el resultado de la liberación de la histamina, de la bradicinina y también del leucotrieno 4, ¿no? Y también parte de las prostaglandinas y otras sustancias vasoactivas, ¿no? Que van a ser derivadas de los mastocitos y basófilos que están en la dermis. Estas sustancias van a originar una extravasación, ¿no? Del fluido plasmático.
hacia la dermis, y esto va a generar un edema que suele ser transitorio, ¿no? Y generalmente esto va a constituir el tipo de roncha de lo que es la urticaria, ¿no? Cuando eh, se produce el ABON, ¿no? Entonces, este intenso prurito es, en conclusión, ¿no? Es producido por la liberación de la histamina hacia la dermis. Entonces, la histamina, ¿cómo es que actúa, no? Esta se une a dos receptores que están situados a nivel de la membrana del mastocito. Estos receptores los vamos a conocer como el receptor H1 y H2, ¿no? Entonces, la activación del receptor H1 es sobre el músculo liso y el endotelio conjuntamente del vaso sanguíneo. Esto va a producir un aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Y ahora, cuando se une a lo que es el receptor H2 del mastocito, esto va a conducir a lo que es una vasodilatación arteriolar y venular, ¿no? Entonces, estos procesos van a ser originados, bueno, acá en la imagen vamos a ver cómo es que se produce, ¿no? Esa desgranulación, cómo es que la histamina va a actuar a nivel de los receptores H1 y H2, ¿no? Entonces, lo que se produce es que aumente esa permeabilidad capilar y esa vasodilatación, ¿no? Tanto a nivel arteriolar y venular, para que se junte o se forme el edema, ¿no? Y bueno, si se forma el edema, entonces se va a generar lo que es el ABO, ¿no? Esto producido por todo este mecanismo que les estuve explicando, ¿no? Entonces, acá vamos a ver cómo es que se produce esa desgranulación, ¿no? Y junto con la acumulación del edema. Bueno, ¿cómo es que se produce este proceso, ¿no? Puede haber tres tipos de reacciones, vamos a ver. Por ejemplo, estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, vamos a ver, una mediada por inmunoglobulina E y antígeno que van a formar un complejo, ¿no? Esto a nivel de los mastocitos y de los basófilos, y eso genera esa desgranulación, ¿no? Conjuntamente consecuentemente con la liberación de histamina. Ahora, en el tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 2, esta va a estar mediada por células T citotóxicas, y estas van a causar lo que son depósitos de inmunoglobulinas, ¿no? De complemento y también de fibrina. Esto se genera, estos depósitos se acumulan alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto puede conducir a lo que es una urticaria vasculítica. Ahora, en el caso de la reacción de hipersensibilidad tipo 3, de complejos inmunes, esto generalmente está relacionado con lo que son enfermedades autoinmunes, ¿no? Que van a causar urticaria. En este caso, podemos mencionar al lupus eritematoso sistémico. Bueno, teniendo la fisiopatología, pasamos a la clínica, ¿no? Bueno, en el caso de la urticaria, vamos a ver que la lesión elemental va a ser el ABO, ¿no? Que es, bueno, y también vamos a ver que dentro de la urticaria va a resaltar lo que son la presencia, ¿no? De esas ronchas recurrentes que van a ser pruriginosas, circunscritas y elevadas, ¿no? Y eritematosas. Y generalmente van a tener, bueno, la mayoría van a tener el centro pálido, ¿no? Pueden estar pueden estar ubicadas en cualquier parte del cuerpo, de la piel, ¿no? Y van a tener una extensión variable, ¿no? Esta puede ir desde pocos milímetros hasta varios centímetros, ¿no? En lo que es su diámetro. Y su evolución, bueno, ¿no? El doctor nos aclaró que es de 2 a 6 horas, ¿no? Porque yo había leído que era de 24 horas. Entonces, aclarando eso, su evolución no va a ser mayor a 2 a 4 horas, ¿no? Y raramente a las 24 horas va a llegar, ¿no? Lo que son la urticaria. Bueno, ahora tenemos, bueno, acá en el caso del prurito, va a ser más intenso por las noches, ¿no? Y en este caso va a ser el único prurito que se alivia con lo que es la frotación, ¿no? Y bueno, esta frotación puede producir lo que es una equimosis, ¿no? Bueno, ahora en el caso del angioedema, este puede ocurrir también en cualquier localización del cuerpo, ¿no? Aunque generalmente va a afectar lo que es la cara, los labios, las mejillas, las áreas periorbitales e inclusive la lengua, ¿no? A nivel de la cara, también puede afectar la faringe, bueno, también puede afectar lo que es la faringe, la laringe o parte de alguna extremidad, ¿no?
Y acá este se va a presentar, se puede presentar individualmente o junto con las ronchas, ¿no? Y este se acompaña de dolor, ¿no? Pero en este caso, en el angiodema, no vamos a ver la presencia de prurito. Y este puede durar algunos días antes de que se resuelva, ¿no? Ya, bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que viene a ser la clasificación y más detalle de cada una de ellas. Y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las urticarias van a ser espontáneas y pueden ser consideradas ordinarias, ¿no? Sin tener en cuenta su duración o su causa. O sea, básicamente esta clasificación nos va a mostrar primero la ordinaria, que va a ser el periodo que va a durar, tanto sea aguda, crónica o episódica, y las demás que nos van a mostrar más hacia qué agentes están asociados, ¿no? Cómo han sido desencadenados. Ya. Además, tenemos que en este grupo vamos a poder identificar que algunos factores agravantes, ¿no? Como viene a ser el calor, la presión que va a ejercer la ropa, todo tipo de agentes que puedan provocar las lesiones de la urticaria. Tanto así como las del angiodema, que no se nos acaba de explicar Renzo. Ya. Y también hay que tener en cuenta que la urticaria en niños va a ser similar a la presentación característica en los adultos. Bueno, explicando un poquito más a fondo dentro de esta clasificación, como les había mencionado, la urticaria ordinaria básicamente los va a clasificar en los periodos de duración que van a ser no más de 6 semanas o crónica que van a ser más allá de 6 semanas, ¿no? En la presentación, obviamente, como ya se había mencionado, no va a ser que las 6 semanas el paciente va a tener las ronchas, sino que va a ser en este periodo vamos a ver que el paciente va a tener continuos episodios de urticaria. Ya sea también la urticaria física, que va a ser básicamente de exposición mecánica o térmica, la de contacto, que es más común por el contacto de alérgenos, la vasculítica, que vamos a ver que va a tener una característica en la biopsia de la piel, el angioma sin ronchas, que va a ser de presentación física diferente a las urticarias, y finalmente los síndromes autoinflamatorios. Siguiente, por favor. Ya. Respecto a la urticaria ordinaria, que ya les había mencionado que lo va a clasificar en el tiempo, vamos a ver que la urticaria aguda van a presentarse como a manera de ronchas de aparición regular durante un periodo no mayor a 6 semanas. Esto es lo más importante de la parte aguda, ¿no? Y las lesiones típicamente se van a resolver durante las primeras 24 horas. Ya, hay que tener en cuenta que esta va a ser más frecuente en la población pediátrica y a menudo se va a asociar a lo que viene a ser la atopía. Todas las urticarias van a empezar, ¿no? De manera aguda y entre un 20 a 30% van a progresar a urticaria crónica o también pueden progresar a una urticaria recurrente o episódica. Ya. La urticaria va a ser idiopática en un 50% de los casos, va a ser debido a infecciones del tracto respiratorio en un 40%, a medicamentos en un 9% y a alimentos en un 1%. Ya. Cuando lo vamos a ver que va a ser desencadenada por medicamentos, por picadura de insectos, por contacto con agentes externos o parásitos, generalmente van a ser dependientes de la inmunoglobulina E. Bueno, y respecto a lo que viene a ser la crónica, a diferencia de la aguda, la duración va a ser mayor a 6 semanas y las lesiones individuales más o menos van a finalizar entre 4 a 36 horas. Estas pueden afectar la calidad de vida, ¿no? Por lo mismo, por la duración. Vamos a ver que se va a estimar que la urticaria crónica en un 35% van a ser de causa física y en un 5% van a ser vasculíticas. Generalmente el resto va a estar constituida por causas idiopáticas o se van a considerar o van a clasificarlas, ¿no? En un grupo más general, siempre definido como una urticaria ordinaria crónica. Y esta, a diferencia de la aguda, va a ser más prevalente en los adultos y en el sexo femenino con una predominancia más o menos de 2 a 1. Finalmente, respecto a la urticaria episódica, no va a ser diaria, ¿no? A diferencia de la crónica, que nos dice que en este periodo de más de 6 semanas vamos a ver lo que va a presentarse de manera diaria. En cambio, la episódica no va a ser continua, tampoco diaria,
Y puede haber periodos de días, 4 o 5 días en los que no presenten ronchas y luego que vuelva otro episodio. Siguiente, por favor. Ya. Respecto a las urticarias físicas, estas ya de causas más específicas, vamos a ver que van a ser precipitadas, ¿no? Por uno o más estímulos físicos, que pueden ser mecánicos, térmicos u otros. Bueno, para algunos hay que tener en cuenta que aquí vamos a hablar de los estímulos mecánicos y los térmicos, y dentro de lo que vienen a ser los térmicos les voy a hablar más adelante de la urticaria colinérgica, que hay que tener en cuenta que a veces es más inducida por el sudor que por el calor, a pesar de estar clasificado dentro de lo que viene a ser la urticaria física térmica. Ya, las lesiones en este tipo de urticaria van a estar ubicadas en el área que ha sido estimulada, ¿no? Y se van a presentar minutos después de que hemos tenido esta exposición, y frecuentemente también se van a resolver no más allá de las 2 horas de haber sido expuesto. Hay muy pocas urticarias físicas que van a persistir o van a durar más de 24 horas. Ya, si es que vamos a ver una roncha que se resuelve antes de las 24 horas, en general se va a considerar como una urticaria física. Dentro de lo que vienen a ser las mecánicas, la más importante y la más frecuente va a ser el dermografismo sintomático, que básicamente va a caracterizarse por la presencia de ronchas lineales subyacentes al trauma o roce. Es lo que algunas personas llaman, ¿no?, como lienzo en la piel, que va a ser básicamente, va a ser una respuesta a un roce moderado de la piel con un instrumento ROM, como por ejemplo un lápiz, una aguja, y está referido como una respuesta fisiológica exagerada, ¿no? Esta va a afectar generalmente a adultos jóvenes, va a ocurrir de manera episódica, y dicen algunas bibliografías que va a tener predominancia por las noches, no afectar las mucosas, y esta se puede definir dentro de lo que vienen a ser las urticarias crónicas, porque pueden, o sea, la evolución en general va a mejorar, pero puede persistir durante un periodo de 5 hasta 7 años. Respecto a la urticaria de presión retardada, vamos a ver que esta se va a caracterizar por el desarrollo de edemas inflamatorios profundos en lugares donde se haya ejercido una presión que haya durado más de media hora o hasta 12 horas, ¿no? Por ejemplo, puede ser el que les decimos es un antebrazo, que puede ser por haberse apoyado por más de media hora, digamos, en una mesa, y vamos a presenciar este tipo de lesión posterior a la presión retardada. Pero la localización más habitual va a ser en la cintura, por ejemplo, por los elásticos de la ropa interior, en las piernas, cuando se va a usar las medias, ¿no?, con elástico, en las palmas después de trabajos manuales, en la planta de los pies después de caminar, trotar, correr, e incluso puede presentarse en los genitales después de una relación sexual. Estas pueden o no acompañarse de síntomas sistémicos, pero de manifestaciones sistémicas tales como vienen a ser el resfrío o incluso las artralgias. La duración más o menos de esta va a ser de 6 a 9 años, y al igual que el dermografismo asintomático va a tener una evolución hacia mejoría. Ya. Respecto al angioedema vibratorio, esta va a ser una manera muy rara de urticaria, pero vale la pena mencionarla, en el cual va a reaccionar ante cualquier estímulo vibratorio, ¿no? Tales como trotar, frotar muy fuerte una toalla contra el cuerpo, incluso algunos estímulos vibratorios, no sé, tales como una máquina, como no sé, un rasurador, que van a inducir a la aparición de ronchas que van a ser de manera localizada, y a un eritema que va a desaparecer más o menos después de unos 30 minutos. Esta puede ser de origen familiar o también puede ser adquirida, ¿no? La forma adquirida va a ser más leve y se va a asociar más a otras urticarias, como viene a ser el dermografismo simple. Y la familiar va a ser de edad y también va a ser dominante, ¿no? Este va a ser más intenso que el adquirido y va a inducir también a síntomas como, puede acompañarse, ¿no?, de un eritema generalizado y también de una cefalea. Siguiente, por favor. Ya,
continuando con las urticarias físicas, tenemos otra subclasificación que va a ser las térmicas, las que les había mencionado que era la urticaria colinérgica, esta que a pesar de estar clasificada dentro de las térmicas, puede estar más asociada al sudor, al contacto con el sudor después del ejercicio, etcétera, ¿no? Y esta va a ser la segunda más frecuente urticaria física. La primera, como ya les había mencionado, es el dermografismo sintomático. Y esto se va a presentar con múltiples ronchas, como se ve en la imagen, que no van a ser más grandes de 2 a 3 milímetros de diámetro, ¿no? Y van a estar rodeadas por un halo eritematoso. Estas van a aparecer más o menos después de unos 15 minutos después del estímulo térmico o el ejercicio físico, ya les había mencionado el sudor, baños calientes, estrés emocional, u otros estímulos que también pueden ser como las bebidas alcohólicas, la comida picante. Y esta va a ser más frecuente en adultos jóvenes y muy raro en adultos mayores, ¿no? Generalmente vamos a ver que estas lesiones, estas ronchas, van a estar localizadas mayormente en la mitad superior del cuerpo, pero de todas maneras pueden involucrar cualquier zona. Respecto a la urticaria por contacto al frío, vamos a ver que esta va a ser una roncha que va a aparecer después de unos minutos después de haberse abrigado por post-exposición al frío. Y esta, bueno, va a tener 4 formas, ¿no? Primero vamos a ver la forma primaria, que también se va a denominar forma idiopática, y generalmente va a constituir el 95% de los casos de la urticaria por contacto al frío, y esta puede estar precedida por infecciones respiratorias, ¿no? También puede ser por picaduras de artrópodos, como las arañas. Recientemente también se ha asociado al VIH. Esta, a diferencia de la colinérgica, puede estar asociada a cualquier edad, pero de todas maneras también se va a recalcar que tiene un predominio en adultos jóvenes. Y la presentación de esta va a ser una sensación de quemazón en áreas grandes de la piel, ¿no? Que también se van a acompañar de síntomas sistémicos, tales como las cefaleas, síncope y el dolor abdominal. Más o menos la duración de esta forma primaria va a ser de 6 a 9 años, pero puede ser transitoria, puede ser no transitoria a infecciones virales. Respecto a la forma secundaria, va a ser muy rara a diferencia de la primaria, y esta se va a deber a una crioglobulinemia o criofibronogenemia, que se va a asociar también a fenómenos como a síndromes como el fenómeno de Raynaud, también a las púrpuras. Y estas ronchas van a tener una presentación similar a las primarias. Estas pueden deberse a infecciones tales como la hepatitis B, la hepatitis C, la mononucleosis infecciosa e incluso enfermedades linfoproliferativas, ¿no? Más aquí lo vamos a diferenciar por las causas, como les estoy mencionando. Por ejemplo, en la primaria les he mencionado que puede estar asociado a infecciones respiratorias, picaduras, VIH, en cambio a esta más a infecciones, ¿no? Es un poquito más grave que a causas más graves que la forma primaria. Luego tenemos la forma refleja, que va a caracterizarse por aparición de ronchas ante el enfriamiento generalizado del cuerpo. Esto dice que los pacientes con urticaria puede aparecer en pacientes que ponen en riesgo su vida, ¿no? Como por ejemplo aquellos que bucean en aguas frías, aguas heladas. En países, por ejemplo, del norte, se ven muchos videos de ese tipo de personas que se meten al hielo de la nada, ¿no? Se sacan todo y se meten. Ese tipo de personas pueden presentar esta urticaria por contacto al frío de forma refleja. Y finalmente la forma familiar, que se va a caracterizar por una mutación del exón 3 en el gen SIAS1, que en el cromosoma 1q44, que va a estar encargado de la codificación de la proteína criopirina. Esta se va a transmitir de manera determinante autosómica, y la característica de esta va a ser una roncha en forma de placa poriginosa que se va a aclarar en unas 48 horas. Y obviamente se va a desarrollar a una temperatura corporal baja, ¿no? Por lo mismo, urticaria de contacto al frío. Puede acompañarse con fiebre, con cefalea, y en el hemograma podemos encontrar leucocitosis.
esta no va a responder a antihistamínicos, sino a una anakinra, que es un antagonista del receptor de la interleucina 1. Y ahora la urticaria localizada por calor. Esta también es una manera rara de urticaria y puede presentarse minutos a una hora después de haber tenido contacto con agua caliente, energía radiante, el sol, como por ejemplo en la imagen se ve que una mujer que se estaba bronceando y le apareció todas estas lesiones, ¿no? Esto se va a acompañar por prurito en el sitio de contacto y también a síntomas sistémicos como pueden ser el cansancio, la cefalea, náuseas, dolor abdominal. Incluso se describe una forma retardada que es aún más rara que esta. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, respecto al angioedema sin ronchas, vamos a ver que la presentación física esta es diferente, ¿no? De manera evidente. Como ya lo había mencionado el doctor, va a tener predominancia de lo que vienen a ser la palma, en palmas, plantas, en párpados, como se ve aquí, y también en los labios. Estos edemas van a llegar generalmente hasta lo que viene a ser la hipodermis. Y esta hinchazón va a ser no similar a la urticaria, pero va a presentarse debajo de la piel, como se había dicho, hasta la hipodermis. En general, puede estar causado por fármacos como los AINES, los inhibidores de la enzima convertida de la angiotensina. Y los cuadros pueden presentarse incluso después de un año de haber estado consumiendo estos fármacos. Ya, la duración usual de este cuadro va a ser de 48 a 72 horas y se han reportado casos de asociaciones al lupus eritematoso sistémico, a la paraproteinemia y a enfermedades linfoproliferativas. Siguiente, por favor. Ya. Respecto a la urticaria por contacto, en este grupo vamos a encontrar la que viene a ser, ¿no?, por causas alérgicas. Ya, este tipo de urticaria hay que tenerlo en cuenta que nunca va a ser espontánea. Y va a ocurrir cuando una sustancia desencadenante va a ser absorbida percutáneamente o a través de una membrana mucosa, ¿no? Esta va a generar una reacción tanto localizada como sistémica y la presentación sistémica ocasionalmente puede progresar una reacción anafiláctica en un individuo que esté altamente sensibilizado. Vamos a tener dos tipos. El inmunológico, que va a ser con una interacción específica con la inmunoglobulina E, y el no inmunológico, que va a ser independiente de la inmunoglobulina E. Esto vamos a ver dentro de esta que está la más importante, que es la urticaria de contacto alérgico, que va a ser más frecuente en niños. Y va a estar presentada con una dermatitis atópica que puede llegar a sensibilizarse posterior a un contacto con alérgenos tales como el pelo de animales, césped y algunos alimentos. Incluso también en los pacientes que tienen alergia a los guantes de látex, ¿no? Y esta puede progresar, como les he mencionado, a una reacción anafiláctica y va a ser inhibida parcialmente por el consumo de antihistamínicos, ¿no? Este es el tipo más común, por ejemplo, como se ve en la imagen de abajo, en el cuello de la paciente, puede ser, por ejemplo, por acariciar animales, que es una presentación frecuente, ¿no? Y respecto a lo que viene a ser la urticaria de contacto no asociada a alérgenos, que es independiente de la inmunoglobulina E, va a estar debida al efecto directo sobre sustancias que actúan sobre los vasos sanguíneos. Entre estas sustancias vamos a ver el ácido benzoico, las soluciones oculares, los cosméticos, la acetilcolina, histamina, serotonina, el contacto con una planta, como por ejemplo es la ortiga, el cloruro de cobalto. Estos van a desgranular directamente a los mastocitos. Y esta va a ser inhibida por los AINES, a diferencia de la que va a ser alérgena, que es inhibida por los antihistamínicos. Siguiente, por favor. Ya.
La urticaria vasculítica va a ser, vamos a ver que las lesiones van a ser ronchas que van a prolongar su duración más allá de las 24 horas. Y lo que les había mencionado histológicamente se va a mostrar signos de vasculitis leucoclástica, que es clásico este tipo de urticaria, ¿no? Vamos a ver que la incidencia es bajita, va a ser entre pacientes de 2 a 20%, pacientes que hayan sido referidos con un diagnóstico de urticaria ordinaria crónica. Y vamos a ver que las lesiones se van a caracterizar por una sensación de dolor, de quemazón y también una sensación puriginosa, ¿no? Que se van a resolver de manera, que se resuelven como una púrpura residual. Siguiente, por favor. Ya. Y finalmente, el último tipo, vamos a ver los síndromes autoinflamatorios, dentro de los cuales vamos a tener el síndrome de Schnitzler, que va a ser una variante de la urticaria crónica y se va a caracterizar por ronchas recurrentes no puriginosas, ¿no? Que van a tener presentaciones acompañadas de síntomas como van a ser el doloroso, artralgias, artritis. Y vamos a ver que va a haber una elevación de la inmunoglobulina M. Incluso en algunas bibliografías se va a considerar este síndrome como una variante de la urticaria vasculítica. Y el síndrome de Muckle-Wells, que va a ser una condición autosómica dominante, que va a ser, vamos a ver que esta se va a presentar desde el nacimiento y se va a presentar conjuntamente con escalofríos, fiebre y malestar. Estos se pueden desarrollar, ¿no?, con sordera sensorineural y amiloidosis en un tercio de los casos. Pero estos dos son bastante raros. Siguiente, por favor. Ya. En la histopatología vamos a ver que lo que viene a ser la urticaria va a involucrar a la porción superficial de la dermis, mientras que el angioedema va a involucrar más a la dermis profunda, ¿no?, hasta la hipodermis. En ambos casos vamos a ver que se van a deber a una dilatación de las vénulas y vamos a encontrar un infiltrado de células constituidos por linfocitos, eosinófilos, neutrófilos y algunos con extensión de los eosinófilos hasta la dermis, ordenados entre los haces de colágeno, ¿no? La densidad de las células va a ser escasa y en la inmunofluorescencia directa vamos a ver depósitos de inmunoglobulinas y complementos C3 dentro de los vasos sanguíneos. Pero esto va a ser considerado un hallazgo inespecífico. Siguiente, por favor. Ya. En la etiología vamos a ver 3 posibles causas, ¿no? La idiopática, que siempre van a haber en casos, ¿no?, que no van a clasificarse ni en inmunológica ni en no inmunológica, y estas dos últimas, ¿no? La inmunológica, que va a constituir más o menos el 30% de los pacientes con urticaria ordinaria crónica, y vamos a ver que van a tener anticuerpos que van a liberar antihistamina. Esos anticuerpos también van a degranular mastocitos, basófilos y por activación directa de la inmunoglobulina E o por unión a la inmunoglobulina E. Aquí hay que ver que en la urticaria, por ejemplo, por contacto, la anafilaxis o en algunos casos de urticaria aguda o episódica o también la recurrente, se van a originar por una reacción cruzada con la inmunoglobulina E, que van a ser por alérgenos y mastocitos en los mastocitos cutáneos. Así como podemos ver en otras formas como la urticaria vasculítica, la aguda por medicamentos y por productos sanguíneos, que son resultados de enfermedades del suero, que vamos a ver que aquí pueden ser el resultado de una carga de complejos inmunes en los vasos sanguíneos. Y la urticaria no inmunológica, que es básicamente vamos a ver que aquí van a haber mastocitos, basófilos que son degranulados directamente sin activación a los receptores de inmunoglobulina E, después de una exposición a sustancias químicas, ¿no?, tales como la codeína, las sustancias de radiocontraste. También podemos ver que aquí están involucrados los AINES, los pseudoalérgenos dietéticos, los preservantes de alimentos, los colorantes que van a agravar el proceso de la urticaria
y van a involucrar la formación de leucotrienos. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, vamos a ver todo lo que respecta al diagnóstico. Primeramente, este va a ser netamente clínico, siempre y cuando, por ejemplo, si va a haber la presencia de abones mayor a 24 horas, vamos a ver que si va a ser así, va a ser necesaria una biopsia con una posible sospecha de vasculitis. Y si eso no va a ser no va a estar presente o no va a estar no va a estar mayor a 24 horas, em, em, perdón, ya, ahora sí. Em, y esto se va a dar mayor a 6 semanas, siempre y cuando esta se dé a mayor a 6 semanas, va a ser necesaria una anamnesis o un test de urticarias físicas, así como también pruebas complementarias, como aquí tenemos las urticarias físicas, otras urticarias y una urticaria crónica. Y de no ser mayor a 6 semanas, estaríamos hablando de una urticaria aguda. Con respecto al angioedema, si esta va a presentar abones, em, y estas van a estar presentes mayor a 24 horas, se hace todo el protocolo anterior, y de no haber abones, se realiza una anamnesis, así como también, a diferencia de la, a diferencia de la anterior, en este caso se va a realizar en sí un test de presión, en el que se va a analizar en sí si la presión va a desencadenar los síntomas que el paciente va a padecer. Si es así, estaríamos hablando de una urticaria a presión, y de no serlo, estaríamos hablando de un angioedema hereditario o también de un angioedema adquirido. La siguiente, por favor. Ya. Aquí vamos a ver un algoritmo de un paciente con prurito. Si este va a presentar lesiones urticariformes con sintomatología sistémica, vamos a ver que los síntomas asociados a esta va a ser un distrés respiratorio, así como también va a presentar broncoespasmo y edema laringio, que estos mayormente van a estar acompañados de vómitos y una hipotensión, así como también el paciente es probable que presente síncope. También se ha visto en muchos casos las artralgias, la uveitis, la pericarditis y la pleuritis. Y lo que les va a llamar a consulta por urgencia más que todo van a ser la fiebre, las adenopatías y un dolor abdominal. Siempre y cuando estos pacientes presenten estos síntomas, vamos a hablar de un primer brote en el que se va a descartar netamente la anafilaxia o como una urticaria vasculítica. Y en tanto presenten varios brotes, perdón, se va a descartar los cuadros autoinflamatorios. Ya, por ejemplo, en el otro caso, de no haber una lesión sistémica, vamos a hablar solamente de un angioedema, en el que se va a analizar netamente la historia clínica del paciente, y siempre y cuando este vaya a presentar abones, estaríamos hablando de, de unos, por ejemplo, abonos objetivables, siempre y cuando esté presente, estos se va a tomar en cuenta en sí el tiempo en el que estos van a estar presentes en el cuerpo. Siempre y cuando esto sea menor a 24 horas, vamos a utilizar el protocolo de la urticaria, y de no serlo, estaríamos hablando de una distribución generalizada o simétrica en el que se va a descartar la toxicodermia. Ciertas lesiones se van a agrupar en una forma lineal, se descartarían las picaduras, y si estas van a presentar en sí una lesión de carácter artefacto, vamos a descartar lo que es el eczema de contacto. Y así también, si estas van a presentar un predominio nocturno o de una agregación familiar, estaríamos hablando de una escabiosis. Ya, por ejemplo, si en la historia clínica no va a presentar los abones, se va a descartar netamente lo que es la celulitis y un eczema agudo localizado. Pero si existe, digamos, alguna sospecha de un angioedema hereditario, vamos a hacer uso del protocolo del angioedema inducido por bradicininas. Pero de no haber una sospecha, vamos a ver el tratamiento con fármacos que van a causar en sí el angioedema adquirido, que es más que todo conocido por la vía de las bradicininas.
Y de no ser así igualmente vamos a usar el protocolo de la urticaria. Y siempre y cuando en el protocolo del angioedema inducido por bradicininas sea, demasiado evidente, se va a suspender el fármaco. La siguiente, por favor. Ya en el diagnóstico diferencial vamos a tratar lo que es la urticaria en sí, o el angioedema y la anafilaxia. En tanto, la urticaria va a ser, su instauración media va a ser tanto de minutos a horas, y la extravasación del fluido al espacio intersticial en la dermis superficial. Y los sabones van a tener van a tener una localización no específica, no localizada. Y va a ser, bueno, va a estar presente también el prurito y esas van a desaparecer en menos de un día, 24 horas. Y en tanto el angioedema, esta va a tener una instauración rápida, precedido de una urticaria que se da mayormente en la mayoría de los casos, abarcando un 50%, y una extravasación del fluido a la dermis profunda o su mucosa. También va a estar presente un edema sin fobia, que esta va a ser mayormente imprecisa, sin eritema, de distribución asimétrica, y también va a estar la afectación de las mucosas, tanto la laringe, párpados y genitales. Y no va a tener prurito, a diferencia de la urticaria. Y esta va a tener una resolución lenta que va a ir desde el 48 a 72 horas. Y en lo que respecta a la anafilaxia, vamos a ver que esta va a tener una instauración rápida, a diferencia de la urticaria, que esta tiene una instauración media. Y en la latencia breve va a abarcar en sí de segundos a minutos, va a ser también una instauración rápida. Y los abones más que presentan una afectación sistémica, vamos a ver el shock, un edema laringio, un broncoespasmo, así como también la disnea. Y a diferencia del angioedema, esta sí va a tener prurito y va a ser potencialmente mortal. Ya en las enfermedades a tratar o a diferenciarlas de esta patología, vamos a ver la mastocitosis cutánea maculopapular, porque esta se va a caracterizar también por lesiones pigmentadas y un signo de Darrier positivo, en el que va a haber la presencia de un eritema y un edema producidos por el rascado de las lesiones cutáneas del paciente, que siempre y cuando presente mastocitosis, y va a reflejar en sí la degranulación de los mastocitos. Así como también la vasculitis urticariana, en el que va a presentar ronchas atípicas con lesiones purpúricas, que esas van a exceder las 72 horas de duración. Y así también vamos a tener en este caso como que de mucha relevancia lo que va a ser el angioedema hereditario, que no debemos confundirlo con porque a diferencia de lo referido, este va a estar mediado en sí por la bradicinina. Otra enfermedad serían los síndromes autoinflamatorios, abarcando en sí los síndromes periódicos asociados a criopirina, como son el síndrome autoinflamatorio familiar por frío, el síndrome de McRuels, la enfermedad inflamatoria multisistémica neonatal, Y las características de esta van a ser el exantema urticariano, la fiebre recurrente, así como también las artralgias, la artritis, la conjuntivitis, la fatiga, cefalea y la nefritis. Y en el síndrome de Schnitzler, vamos a ver que la característica de esta patología va a ser una en sí va a haber aumento de las inmunoglobulinas M, así como también la fiebre, la artritis y las adenomegalias. El síndrome de Gleisch, a diferencia de esta, va a presentar angioedema recurrente y eosinofilia. Y el síndrome de Well va a presentar dermatitis granulomatosa y eosinofilia. La siguiente, por favor. Ya este es un resumen de un estudio aleatorio sobre esta patología, en el que se hizo un estudio descriptivo transversal de 100 pacientes con una urticaria crónica espontánea. Vimos en la recurrencia del análisis de estos pacientes que
poco frecuente se dio en hombres, abarcando en sí un 38%, dando así por consecuente que la mayoría de pacientes tratados, abarcando un 62%, eran mujeres, y una edad media de 47 años y un tiempo medio de diagnóstico de 7 meses. Y en la clínica, respecto a estos 100 pacientes, el 53% tomaba antiinflamatorios no esteroideos, el 43% estaba asociado a una urticaria inducible y el 40% estaba asociado al angioedema. Ya en lo que concierne a la respuesta a tratamientos, vimos que lo eficaz fue los antihistamínicos de segunda generación. Y se vio en este estudio que estos fármacos no controlaron en sí a uno de cada 4 pacientes, en los que se veía reflejado en una tabla, en los que no tuvieron control de un 26%. El 82% de los pacientes precisó dosis mayores a las indicadas. Por ejemplo, es decir, 4 comprimidos al día dio una eficacia de 74%, de 3 comprimidos al día una eficacia de 55%, de 2 comprimidos un 39%, y de la dosis habitual de un 18%. Y se vio reflejado también en este estudio que el angioedema fue un factor asociado en sí a la falta de respuesta a los antihistamínicos de segunda generación. Y aquí también fue importante resaltar que el omalizumab y la ciclosporina sí lograron controlar los casos refractarios de la urticaria. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al... Ya, sí. En cuanto al tratamiento, vamos a ver, siempre cuando por ejemplo, el paciente acude por una urgencia, vamos a ver que se le va a administrar antihistamínicos no sedantes como la desloratadina, la loratadina, la cetiricina, 1 o 2 comprimidos vía oral. Si las lesiones van a ser muy extensas o estos pacientes van a ser demasiado asintomáticos o van a presentar un angioedema como la principal manifestación, se le administra prednisona o metilprednisolona vía oral y se le envía a domicilio con una pauta corta de corticoides orales durante 5 días en una dosis de 0.5 a 1 miligramo kilogramo por día. De no acudir por una urgencia, vamos a tener 2 casos, tanto en la urticaria aguda como en la urticaria crónica, con un corte de 6 semanas. En la aguda siendo menor a 6 semanas y en la crónica mayor a 6 semanas. Hablando de la aguda, se va a evitar en sí los factores que la desencadenen con un tratamiento estándar, el que va a consistir en un antihistamínico no sedante, en sí un comprimido al día vía oral durante al menos 15 días a 20 días en los casos agudos y meses y años en los casos crónicos. Si el paciente va a presentar alguna exacerbación, se le va a añadir prednisona o prednisolona, pero en un tiempo corto, siempre y cuando haya casos los cuadros sean muy extensos, las lesiones sean muy extensas o los pacientes sean asintomáticos, o siempre y cuando el paciente presente angioedema como una manifestación principal de esta patología. Y en tanto a la urticaria crónica, va a ser mayor a 6 semanas, en el que también se va a evitar los factores agravantes y si el paciente está consumiendo algún antiinflamatorio no esteroideo, se le suspende el fármaco. Así que se le da el tratamiento estándar. En casos refractarios, si el paciente, por ejemplo, no responde al tratamiento estándar, se le aumenta la dosis de antihistamínicos, un comprimido cada 1 a 4 semanas, hasta un máximo de 4 comprimidos vía oral por día. Ya en los criterios de derivación a consulta especializada, vamos a ver que el paciente ha de presentar una urticaria crónica refractaria a dosis licenciadas de antihistamínicos, así como también una urticaria crónica refractaria a dosis no licenciadas de antihistamínicos, dando en sí un máximo de 4
de 4 comprimidos al día. Y de precisar también de 2 a 3 tandas de tratamiento corto de corticoides. Y los criterios de derivación a consulta especializada desde el inicio, siempre y cuando el paciente presenta angioedema y un cuadro de urticariforme atípico. La siguiente, por favor. Ya. Y en el algoritmo terapéutico de la urticaria aguda, vamos a ver que siempre se va a iniciar con antihistamínicos y al que se va a añadir corticoides siempre y cuando sea necesario. Y así también en el caso de la adrenalina, por ejemplo, en los corticoides, esas se van a dar de acuerdo a la intensidad del cuadro o siempre y cuando el paciente presenta angioedema. Y los antihistamínicos según a la gravedad del episodio. Se le va a aplicar oral, intravenoso o intramuscular. Y se va a administrar adrenalina siempre y cuando afecte 2 o más órganos y debe aplicarse inicialmente intramuscular. Y ya se le va a añadir, por ejemplo, broncodilatadores expansores de plasma o soporte vital, siempre y cuando el paciente presente síntomas bronquiales o shock. Y en cuanto a la urticaria crónica, vamos a ver que los tratamientos van a estar tanto como coadyuvantes hospitalarios, en los que van a abarcar antihistamínicos de segunda generación. Por ejemplo, en el tratamiento coadyuvante vamos a tener a los corticoides orales, que estos se van a dar a bajas dosis, como la ciclosporina, la doxepina y los antihistamínicos de segunda generación, la sulfasalacina, metrotexate y plasmaféresis. El tratamiento hospitalario sería omalizumab, 300 miligramos al mes, que se va a dar subcutáneo, y los antihistamínicos de segunda generación, que se va a dar una dosis de hasta 4 veces por día, administrando periódicamente un poco más de 2 a 4 semanas, siempre y cuando los síntomas sean intolerables. Así también las dosis habituales van a ser graduadas dentro de 2 a 4 semanas si los síntomas no van a ser tolerables. Y el corticoide se le da en una pauta corta de 3 a 5 días si la reagudización vaya a ser intensa. Lo importante aquí es que en el manejo de la urticaria crónica en sí, la primera línea para su tratamiento va a ser un antihistamínico de segunda generación, no sedante. Como ya lo habíamos mencionado, estos pueden ser la cetiricina, la desloratadina, la loratadina y la fexofenadina. Y en la segunda línea también un antihistamínico de segunda generación no sedante a una dosis de 2 a 4, la dosis habitual. ¿A qué nos referimos de 2, digamos, a 4? La dosis habitual es que primero nos van a conceder la eficacia y la seguridad, por ejemplo, lo que vendría a ser la bilastina, la desloratadina y la levocetiricina. Y la seguridad nos la va a dar en sí la evastina y la fexofenadina. Y de ser posible se considera antileucotrienos si es que la etiología va a estar relacionada al consumo de AINES. Si al administrar este tratamiento se va a mantener en sí de 2 a 3 meses después de iniciar con el tratamiento. Se mantiene. Y ya en una tercera línea va a ser según el criterio del especialista, netamente del especialista, añadiendo ciclosporina A o omalizumab con un ciclo corto de esteroide oral, siempre y cuando el paciente presente exacerbaciones. ¿Y a qué nos referimos en sí con el ciclo corto de esteroide oral? A que se le administra prednisona de 0.5 a 1 kilogramo por día durante un periodo de 5 a 7 días. La siguiente, por favor. Eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien. En el tratamiento es importante siempre recordar a los
antihistamínicos. ¿Ya? De elección siempre es la levocetiricina, y cuando la urticaria es un poco complicada de controlar, pueden dar hasta 3 veces por día. Eso es lo que ustedes deben conocer. Si tenemos angioedema, si hay aumento de volumen de labios, de párpados, de palmas y plantas, se puede usar corticoides, como lo dijo su compañera, en ciclos cortos, es decir, no excederse de los 7 días de tratamiento para evitar una supresión del eje suprarrenal. ¿Ok? No hay que usar por mucho tiempo. Y lo usual es siempre usar prednisona, no usar dexametasona. La base del tratamiento de la urticaria y angioedema son antihistamínicos, ¿no? Levocetiricina siempre tiene que estar en su arsenal terapéutico. Podemos usar también fexofenadina, pilastina, rupatadina, son antihistamínicos que los tenemos, pero siempre la levocetiricina debe ser de primera línea. Bien, chicos, entonces nos vemos el próximo lunes, Paola. El último temita, el temita que nos falta de dermatitis y con fotos más. ¿Ya? Bien, chicos, cuídense. Hasta luego. Gracias. No,